lo pudieron hacer o lo intentaron. Hola, profe. Hola. Yo lo había arrancado, pero no pude terminarlo todavía. Bueno, lo que podemos hacer es ir paso a paso y me van preguntando. De paso, el que lo haya hecho, comprobamos a ver si llegamos a lo mismo. Dale, buenísimo, profe. Bueno, vamos a ver si llegamos. Ah, buenísimo, varios lo hicieron. Quiere decir que entonces lo que haga ahora va a servir para que corrijan a ver si llegan a lo mismo también. Está bueno. Bien, entonces voy a arrancar. Este es el ejercicio que vamos a hacer ahora y lo vamos a resolver con Galerkin para un m igual a 2. Y en este ejercicio vamos a asumir que se cumplen ambas condiciones de contorno, que son condiciones que dan el valor de la función en el contorno en ambos extremos. Y yo les había dicho que ese tipo de condiciones que me dan el valor de la función en los extremos son condiciones Dirichlet, ¿sí? Porque después van a venir otras condiciones que pueden ser la derivada, o incluso ambas cosas, la función y la derivada. Bueno, tienen otros nombres, pero este tipo de condiciones son condiciones Dirichlet. Y como nos dan el valor exacto de la función en un extremo y en el otro, entonces acá no tiene que haber error en el contorno, porque ya el valor de la función es dato. Entonces en el contorno no tiene que haber error. Y la función sí es la que se va a encargar de devolver todos los valores en el contorno. De manera que para este tipo de ejercicio, todavía nosotros no vamos a incluir en el planteo de residuo el residuo en el contorno. Entonces voy a arrancar y lo que pido es que el que tenga dudas que pregunten. Igual los chicos que ya lo hicieron, que lo vayan mirando, si lo hicieron de otra manera diferente, bueno, que vayan diciendo y bueno, vamos participando entre todos del desarrollo. Este va a Profe, ser el yo ejercicio. tengo una duda. Sí, sí. Las condiciones a las que le llamamos Dirichlet son las que cuando evaluamos la función en los extremos, una nos tiene que dar 0 y la otra nos tiene que dar 1. No, las condiciones Dirichlet son las que nos dan el valor de la función en los extremos. Suponete que esto fuese, que este dominio va desde 2 hasta 5, ¿no? Y que la función en 2 vale 2 y en 5 vale 7, por ejemplo. Bueno, si vos tenés que el de z en 2 es igual a 2 y z en 5 es igual a 7, esas también son condiciones Dirichlet, porque son Dirichlet porque nos dan el valor de la función en los extremos, en los extremos, en este caso en los dos, pero podría ser en uno solo tener una condición Dirichlet también. Son condiciones que nos dan el valor de la función en el contorno, ¿sí? Yo tengo acá un mapita. Después lo voy a volver a resucitar al final de la clase como para prepararnos para lo que viene, pero por ahora vamos a ver un caso nada más. Dale, buenísimo, porque yo pensé que era sí o sí una te tenía que dar 0 y la otra 1. Pero No, bueno, no, no, genial. no, no. A ver, Gracias. espérate, acá está. No de nada. Igual ustedes ahora el único tipo de condición que han visto es una Dirichlet, no han visto otra. Pero fíjate, acá está genérico, ¿no? Imaginen un dominio. Ay, ¿qué le pasó? Algo le pasó al mouse. Ahí está. Imaginen un dominio que va desde XL hasta desde X0 hasta XL, ¿sí? Genérico. X0 puede ser 0 y XL puede ser pi sobre 2, o X0 puede ser, no sé, 2, XL 10, no importa. Es el comienzo del dominio en X0 y el final del dominio en XL, ¿sí? Fíjense, si yo evalúo la función, supongo que la función de la ecuación diferencial es U. Entonces evalúo U, bueno, acá estaría mal porque es U en X0, no en ese valor. Vamos a cambiarlo así. Lo copié así de la fotito del libro. Y así no queda claro. A ver.
Mejor todavía, vamos a trabajar con un dominio con nombres más lindos. Supongan que tenemos un dominio que comienza en un valor cualquiera, que puede ser 0 o no, el que sea, que comienza en A y termina en B. ¿Sí? Gráficamente, si este es el dominio que hasta ahora están trabajando ustedes, que es un dominio unidimensional por ahora, esto arranca acá en A y termina en B. Y no importa si A es 0, 1, 2, 29, menos 5, no importa los valores. Solamente que el dominio va desde A hasta B. ¿Sí? Este es omega. Bueno. Suponga trabajamos con una ecuación diferencial que es U. ¿No? Entonces nosotros tenemos la ecuación diferencial evaluada en U con la función A que representa la ecuación diferencial. U es la función y esta me da 0. O sea que nosotros estamos trabajando con una función que es U, para darle un nombre. Bueno, entonces en este caso, si yo tengo como condición el valor de U en A, y es una constante cualquiera, ¿sí? Una constante 1, que puede ser 0, puede ser 2, 3, menos 10, pi sobre 4, cualquiera, una constante. Este tipo de dato, que es el valor de la función en el dominio, perdón, en el contorno, esto es una condición Dirichlet. Esa es una condición Dirichlet. Y hasta el momento es el único tipo de condición que ustedes han visto, ¿no? Entonces, bueno, esta es una condición Dirichlet. En el tipo de ejercicio que nosotros vamos a desarrollar ahora, en el otro extremo también tenemos como dato el valor de la función. Entonces, en el otro extremo, que es en B, también tenemos como dato el valor de la función, que es una constante, cualquiera. ¿Sí? Puede ser igual a pi sobre 5, puede ser 1, puede ser 0, cualquier valor. Es el valor de la función, que es una constante. Bueno, esta es otra condición Dirichlet. ¿Sí? Entonces se planteó el ejercicio con dos condiciones Dirichlet y lo desarrollamos, que son los que ustedes conocen hasta ahora. Pero también podría pasar que teniendo esta ecuación diferencial y este dominio, en lugar de esta condición, se diera como dato, por ejemplo, supongamos que en A puedo tener una condición Dirichlet, ¿no? Porque siempre tiene que haber una condición Dirichlet, al menos una, ¿sí? Pero en B, en lugar de tener como dato el valor de la función, tengo como dato el valor de la derivada de la función. Entonces yo tengo como dato acá la derivada de U con respecto de X. Y digo, bueno, esto en B vale una constante. No sé cuánto, es otra constante, 3. Cualquier valor. ¿Sí? Bueno, digamos, este sería un tipo de ejercicio como el que ustedes vienen trabajando hasta ahora, con dos condiciones Dirichlet. En este caso, tenemos una condición Dirichlet y la otra condición que está dada sobre la derivada de la función, la derivada de U, no el valor de U, sino su derivada. Bueno, este tipo de condición se conoce como condición Neumann. Fíjense que
Es una de las más comunes. Hay más, otros tipos de condiciones, pero no quiero abrumarlos con contenidos por ahora. Solamente que sepan que podríamos plantear un ejercicio para tener ejercicios donde las condiciones de contorno no sean siempre condiciones Dirichlet, sino que haya una condición Dirichlet, por ejemplo, y una condición Neumann. ¿Sí? Este sería otro tipo de ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? En el primer caso, esto ya sabiendo el valor de la función en los dos extremos con condiciones Dirichlet, bueno, entonces no tiene que haber error en el contorno. Y por eso nosotros trabajamos con la psi acá. Esta función que me va a dar el valor en el contorno. Estas derivadas esta sumatoria tiene que ser 0 en el contorno para que esta psi me devuelva el valor exacto. Y se tienen que cumplir estas dos condiciones. ¿Sí? Este es el primer caso. Y van a ver más adelante otros casos donde tengan una condición Dirichlet, porque al menos una tiene que haber, si no el sistema no tiene solución única. Y después otro tipo de condición sobre el otro extremo. Por ejemplo, la derivada. Si es la derivada, esta es una condición Neumann. ¿Sí? Es para que sepan que no siempre van a tener valor de la función en los extremos. Y no importan los valores, si son 0 o 1, el que sea, no importa, pero es por el tipo de dato. Si es el valor de la función o si es el valor de la derivada, por ejemplo. Y hay más, pero bueno, por ahora les presento la condición Neumann que van a ver más adelante para que sepan que hay otro tipo de condición. Y acá no van a tener error, ni en A ni en B, en este caso. En cambio, en este segundo caso, si fuese un ejercicio que plantea estas condiciones de contorno, en A no van a tener error, porque ya tiene que cumplirse la función aproximada, cumple con la condición Dirichlet sí o sí. Entonces, como cumple esta condición, también la aproximada, no va a haber error en A. Pero en B sí va a haber error. Lo que uno trata de hacer es que se minimice lo máximo posible. Pero como acá no está como dato el valor de la función, entonces ya sabemos que va a haber un error. Aquí en B va a haber residuo. En A no, pero en B sí. Y acá no residuo ni en A ni en B. ¿Se entendió la idea del tipo de condición Dirichlet? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, entonces resolvamos nuestro ejercicio que es como lo que tenemos acá arriba. Son dos condiciones Dirichlet evaluadas en los extremos del dominio, ¿no? Bien. Esto. Este es el enunciado. Y bueno, vamos a hacer ahora el planteo. Lo primero que vamos a hacer, ya sabemos que esto no tiene residuo en el contorno. Quiere decir que al no haber residuo, z sombrerito en 0 tiene que valer lo mismo que z en 0. O sea que las dos van a valer 0. Y z sombrerito en pi sobre 2 tiene que valer lo mismo que z en 2. Quiere decir que las dos van a valer 1. De manera que esta función phi sombrerito tiene que pasar por estos dos puntos. Y eso lo obtenemos con la función psi. O sea que psi va a ser una recta que pasa por 0, 0 y por pi sobre 2, 1. Recta porque es la más fácil, pero podría ser otra que pase por esos dos puntos. Y en esos extremos, esta parte, que es la sumatoria, tiene que ser 0. De manera que las funciones de forma en los extremos tiene que ser 0 para que se cumplan estas condiciones de contorno. ¿Sí? Entonces observamos las funciones de forma. Vemos que pasan 0. En 0, las funciones de forma son todas ceros. O sea que no me van a estropear el valor que conseguí con la psi. En pi sobre 2, estas funciones de forma también son 0. Todas las que elija son 0. Entonces, me aseguro de que en pi sobre 2 tampoco me van a estropear el valor que yo consiga con la psi. ¿Sí? Es decir, que está todo dado para poder desarrollar este problema sin error en el comienzo ni en el final del intervalo. Bueno, entonces, decimos, acá tenemos la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es, un poquito más grueso, derivada segunda de z con respecto de x al cuadrado, si bien digo, menos 2 por z
más 3 veces seno de x. Y todo esto igual a 0. Recordemos que si no hubiésemos tenido la ecuación diferencial igualada a 0, nosotros tenemos que igualarla a 0. Si esta parte hubiese estado del otro lado, hay que pasarla a este lado de la igualdad, de manera que toda la ecuación diferencial quede igualada a 0. Acuérdense, una vez que le igualé todo a 0, entonces yo puedo decir que todo esto que tengo acá, que está igualado a 0, es lo que en teoría se representa como la función a evaluada en la función z. ¿Sí? Y sabemos que esto es igual a 0, como está escrito allá arriba, ¿no? Bueno, ahora hay que identificar acá cuál es el operador lineal y cuál es la función p, ¿no? Bueno, entonces, Profe, sí, ¿puedo preguntarte algo? En sí, la sí, teoría pusieron que, bueno, en este caso, que sería z, dicen que es una variable independiente. sí, Y sí, eso, es porque puede ser como cualquier función. claro. O te Sí, escucho. se denomina, es la variable independiente porque en realidad es el parámetro de esta función, eso es lo que quiere decir. Existe la función a y tiene su parámetro, y bueno, él lo denomina como una variable independiente, porque puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera, sí, pero tiene que ser la función sobre la cual está hecha esta ecuación diferencial. Es Ah, buenísimo. independiente, sí, porque es como un parámetro, es como si vos tenés la función f de x y x es la variable independiente, es el parámetro. Claro. Este, es como, por ejemplo, acá seno de x, la variable independiente es x. En este caso, para esta función a va a ser z. Esto tiene como parámetro una variable y esto tiene como parámetro una función. Pero bueno, esa función en realidad es una variable independiente para a. Claro, en eso. Ahí está. Gracias, María. Generado De eso. nada. Bueno, entonces, el operador lineal, acá lo tenemos definido, ya dijimos que el operador lineal L, digamos que está constituido por todos los términos de esta ecuación diferencial que contienen a la variable independiente, o función z en este caso, ¿no? Entonces, ya que mencionamos esto de variable independiente, mejor hablamos apropiadamente. Son todos los términos que contienen a la variable independiente, es decir, la función sobre la cual está hecha esta ecuación diferencial. Y bueno, en este caso son estos dos términos que contienen a z, quiere decir que esto es el operador lineal L evaluado en z. Y esta partecita que me queda acá, ya que estamos, yo voy a incluir signo y todo de lo que viene, porque a lo mejor acá podría ser negativo, y entonces esto tiene que ser negativo. Así que cuando hago esta llave acá, va con signo acá, que está de acá adelante y todo. Así que esto será lo que nosotros llamamos P de X. ¿Sí? Bien, ahora vamos a generalizar esta expresión del L, porque necesitamos generalizarla, ¿sí? Nosotros sabemos que, bueno, ya habíamos visto que, bueno, después voy a hablar de los residuos, pero voy a volver a plantear de L. Bueno, vamos a trabajar para el planteo de residuos con este operador lineal L. Y ahora lo que voy a hacer es, acá este L está evaluado en Z. Yo lo que voy a hacer es expresarlo en forma genérica para cualquier parámetro, no solo para Z, sino que lo dejo independiente para ser reemplazado por cualquier valor. Entonces, en lugar de Z, es cualquier cosa, lo que sea el parámetro, ¿no? Y este operador lineal va a ser igual a segunda derivada de lo que sea con respecto de X
menos 2 veces lo que sea. Y ya sabemos que si acá tuviese otro coeficiente, algo que multiplica esto, bueno, también tendría que estar en el L. Eso por un lado, y el P de X, ya vimos que es esta parte que tenemos acá, ¿no? La función P de X. Para este ejercicio es 3 seno de X. Que también podría haber sido negativo, ¿eh? Ojo, si acá en lugar de más hubiese tenido un menos, bueno, el P acá tiene un menos también. Por eso les hice la llavecita hasta acá. Para que se note que uno también engancha ahí el signo del P. ¿Por qué? Porque después lo que se expresa es esta función A de Z, en realidad es L de Z más P de X. ¿Sí? Eso genéricamente. Pero en este ejercicio en particular, por supuesto esto también es igual a 0, pero en este ejercicio en particular la forma de L es la que están viendo acá y el P es el que están viendo acá. Los que lo hicieron, fíjense si en algo no coinciden y me van diciendo, o si ven otra manera de hacerlo, me van planteando. Bueno, entonces arrancaría con el planteo de residuos. Sabiendo esto, yo tengo que hacer la integral en omega, y no voy a hacer la integral en gamma, porque yo sé que el residuo en gamma es 0. Y lo sé por el tipo de ejercicio. Ya sé que tiene 2 condiciones de Dirichlet, no hay error en el contorno, entonces el residuo en el contorno, el residuo en gamma es 0. Por eso solo analiza el residuo en el dominio. Y lo que voy a hacer es el residuo ponderado en el dominio. Si tuviésemos la otra condición que era con la derivada, ahí sí tendríamos que plantear la integral del residuo, ¿no? Exacto, sí. Tendrías, si hubiese ese tipo de información, entonces vos tendrías que el residuo en gamma, a ver, el residuo, que eso viene más adelante, ¿no? Pero ya lo vamos charlando. El residuo en gamma, en ese tipo de ejercicio que vos decís, no sería 0. Entonces acá habría que agregar otra integral más que evalúe el residuo en gamma, que se hace distinto, pero después se incluye en ese ejercicio que habíamos planteado. No es este, pero más adelante cuando haya residuo en el contorno, sí. En este caso, la integral del residuo en gamma nos daría 0 porque no hay residuo en gamma. Así que por eso solo evaluamos el contorno. Entonces, estos son residuos ponderados con las funciones de peso, y la integral de los residuos ponderados tiene que dar 0. Pero nosotros habíamos dicho que, ya cualquier cosa si soy reiterativa me dicen, pero nosotros habíamos charlado en la clase pasada que el residuo en omega en realidad es la función A que representa la ecuación diferencial evaluada, en este caso en Z, menos la ecuación A evaluada en Z sombrerito. Entonces la diferencia entre la ecuación evaluada con la función exacta y la aproximada va a ser el residuo. Pero resulta que A en Z es 0. Porque nosotros siempre armamos la ecuación diferencial de esta manera, de tal forma que de este lado tenemos la función A evaluada en la variable independiente, que es la función en este caso, y esto siempre va a estar igualado a 0. Y si no estuviese igualado a 0, lo igualamos a la fuerza, o sea, lo ponemos del otro lado de la igualdad y lo igualamos a 0. Y a partir de ahí trabajamos. Entonces, esto es 0. De manera que acá solamente nos quedaría como residuo el valor de A, porque lo estoy tomando en módulo al residuo, ¿no? Evaluado en Z sombrerito, ¿sí? Esto, el residuo uno lo toma en módulo. Igual uno lo podría ver así, si se les complica por verlo así. Es lo mismo esto, como no nos interesa el signo del error, podemos pensarlo así. Z sombrerito menos A en Z.
De cualquier forma lo podemos pensar porque es la diferencia entre el valor de la función, de la ecuación diferencial evaluada entre la función exacta y la función aproximada. Y ese residuo, de ese residuo no nos interesa el signo. Así que si quieren lo pueden pensar así también. Bueno, como sea, ese residuo nos queda que es A de Z sombrerito. Entonces, continúo este planteo de residuos. Y es la integral en omega de WL. Y en este caso, de A evaluado en Z sombrerito. A partir de acá es prácticamente lo mismo que ustedes hicieron en el ejercicio, lo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿no? Solamente que va a cambiar lo que es L, lo que es P, pero después a partir de acá es lo mismo que nosotros hicimos en el ejercicio anterior. De todos modos lo voy a repetir y si hay alguna duda me pregunta. Bueno, entonces llegué hasta acá, esto sé que tiene que ser 0. Después nuevamente voy a hacer la integral en omega de las funciones de peso. Dijimos que A de Z sombrerito va a ser L en Z sombrerito más P. Y bueno, ya que estamos le podríamos poner, arrancar ya con el, cambiar la diferencia en omega para ponerle los valores que deben ser, ¿no? Bueno, entonces acá lo que voy a hacer es reemplazar esta función Z sombrerito por lo que es en realidad. Y en este caso Z sombrerito tiene esta forma. Y estoy pidiendo para un m igual a 2. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta acá es más o menos lo mismo que vieron. Y en este caso, reemplazaríamos Z sombrerito por lo que es en realidad. Y es psi más la sumatoria desde m igual a 1. Y en este caso va a ser hasta 2. ¿Por qué? Porque el m planteado para ese ejercicio es 2. Si no, tendría que tener el valor del m que corresponda, ¿no? Como acá yo pedí para un m igual a 2, por eso le pongo 2 acá. Bien. Y ya que estamos, vamos a poner en qué consiste el dominio. En este caso, el dominio va desde 0 hasta pi sobre 2. Bueno, entonces esta es, multiplica los coeficientes AM, que son los que queremos despejar, por las funciones NM. Bien, todo esto me está faltando más P, más la función P de X. Todo esto, diferencial X, tiene que ser igual a 0. Y después lo que hago es aplicar distributiva, ¿no? Entonces tengo la integral entre 0 y pi sobre 2. Voy a copiar porque así va más rápido. Y por un lado voy a tener WL multiplicando a L evaluada en psi. Diferencial X. Por otro lado, voy a tener nuevamente esta integral. Sí. Lo que quiero hacer es esta integral de WL por esta sumatoria de los AM por los NM, pero ya directamente saco los coeficientes afuera porque ya vimos eso antes, así que para hacerlo más rápido, directamente voy a sacar la sumatoria afuera.
Bien. Y acá adentro nos quedaría multiplicar los WL por L, el operador lineal L aplicado a los NN. Diferencial X. Y por último, nos queda la integral entre 0 y pi sobre 2 de WL multiplicando a P, la función P. Diferencial X. Todo esto tiene que ser 0. ¿Sí? Después voy a cambiar estos términos de lugar. Voy a poner primero este término y solamente cambiarlos de lugar. Pongo primero este término y después dejo los otros dos. Todo esto para armar el sistema K por A más F igual a 0. Simplemente los cambio de lugar y después aparece esta integral que tenemos acá. Muy bien. Y todo esto es igual a 0. Bueno, de esto que tenemos acá, nosotros ya sabemos que queremos armar un sistema para obtener estos coeficientes. Esta será la matriz A, la matriz K multiplicada por los coeficientes AM, o sea que esto es lo que nosotros vamos a denominar K por A en este sistema. Y todo lo que sigue, incluyendo el signo, ¿ven? Tomo desde acá el signo, que se note que viene desde acá. Todo esto que viene acá es lo que voy a llamar F, de vector F. Entonces yo voy a resolver el sistema K por A más F igual a 0. Quiere decir que si acá en lugar de un más hubiese tenido un menos, mi F va con un menos acá adelante. ¿Ven? Me llevo acá el signo. Entonces sí estoy resolviendo el sistema K por A más F igual a 0. Bien, en este sistema, bajo este sistema, hecho de esta manera, planteado de esta manera, cada componente de la matriz K tendrá esta manera. Cada elemento KLM será de esta forma. Un valor ahí positivo. Y cada elemento de F, cada elemento F sub L del vector F, va a tener esta forma. ¿Sí? Bien. Pero nosotros dijimos que vamos a trabajar con Galerkin, ¿sí? Y si trabajamos con Galerkin, la función de peso, WL por Galerkin, ¿a qué es igual? A las funciones de forma. Exactamente. WL en este caso es NL. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el método de Galerkin. Vamos a ver. ¿Alguien está preguntando algo? No escucho nada. No entiendo bien. Yo, profe, Sí. si no nos especifican de las funciones de forma, ¿nos conviene siempre usar Galerkin para poder hacer esta igualdad?
No, siempre te van a decir qué funciones de forma vas a usar. Ujú. Sí, siempre se dice porque si no, o sea, siempre te van a decir en el enunciado qué función de forma vas a, pero función de forma no, qué función de peso vas a usar. O sea, siempre te van a decir WL, que con el método te están diciendo cuál es la función de peso que vas a usar. Claro. ¿Sí? ¿Vos me preguntabas de la función de peso o de la función de forma? No, de las funciones de peso. Bien. W. Bueno, las WL sí te tienen, o sea, no te van a decir, te pueden decir, por ejemplo, vamos a usar el método de colocación por puntos. Entonces vos ya sabés que las WL ahí son la delta de Dirac, ¿sí? Si te dicen, bueno, a resolver con el método de Galerkin, como en este enunciado, ¿ves? En el enunciado te dice, obtener la solución mediante Galerkin. Al decirte Galerkin, ya te están diciendo esto, ¿sí? A lo mejor no te dicen WL igual a NL, pero por decirte que es Galerkin, ya sabes que la función de peso es la función de forma. Ujú. Usualmente se ha hecho así. Podrían en algún ejercicio inventado o rebuscado decirte, bueno, si la función de peso fuese NL, ¿de qué método se trata? Es Galerkin. Pero bueno, no te van a decir usa cualquier función de peso, la que tenga menor error. Porque en realidad, digamos, sin profundizar mucho, Galerkin es la que suele tener la mejor aproximación. Pero si uno tiene un conocimiento vasto de la función y sabe cómo se comporta más o menos, quizás uno con colocación por puntos o armando los subdominios adecuadamente de distintos intervalos, enfocándose más o poniendo más intervalos chicos donde varía más la función, a lo mejor conseguirías una aproximación igual o hasta mejor, ¿viste? Entonces, uno a priori eso no lo puede saber. En líneas generales, si uno no sabe nada, usualmente Galerkin es la mejor aproximación. Pero en este tipo de ejercicio digamos que te van a decir qué función de peso vas a usar. No, o sea, por ahí te dicen la función de peso, pero te van a decir el método. Y al decirte el método, vos sabés qué función de peso vas a usar. Así, libre, no te lo pueden dejar porque tenés que hacer pruebas para ver cuál es la mejor bajo determinadas condiciones. Sí. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, profe. Gracias. De nada. Bueno, entonces nosotros con este ejercicio llegamos a esta expresión que tenemos acá. Y ahora lo que tenemos que hacer, yo lo que voy a hacer es resolver con Silab esto, ¿no? Bueno, voy a reemplazar, como ya sabemos que con Galerkin la función de peso es igual a la función de forma, entonces yo voy a reemplazar acá estas funciones de peso directamente por las funciones de forma. No es que siempre sea así, es simplemente porque estamos trabajando con Galerkin. Si no trabajara con Galerkin, no voy a hacer este reemplazo así, ¿no? Eso que quede claro. Bien, yo voy a trabajar con esto porque estoy trabajando con Galerkin. Otra cosita más antes de ir a armar en el software. Ya hablemos un poquito más de la función sí, antes de que la vean ya escrita en Silab. En la función sí habíamos dicho que es la que tiene que pasar, en este caso, por el punto 0, 0 y por el punto pi sobre 2, 1, ¿sí? Entonces, la función pi debe pasar por los puntos, en este caso, 0, 0 y el otro es pi sobre 2, 1. Bueno, vamos a hacer la ecuación de una recta en este caso, porque es la más fácil, solo por eso. Entonces, uso la ecuación de una recta y psi en este caso, que es la recta que pasa por esos dos puntos, va a ser igual a
2pi por x. ¿Sí? Si alguno de los que los hizo ve algo diferente, avisa si lo analizamos. Bueno. Profe, sí. A mí me quedó diferente, pero capaz que lo hice mal. La función sí. Sí. A ver. Analicemos esta. A mí me quedó igual. Claro, porque estoy mirando, fíjate, si x es 0, esto nos da 0, y si x fuese pi sobre 2, cancelo, me daría 1. Perfecto, sí. Sí, Salvo que vos hayas elegido otra función que no sea una recta y que sí pase por esos dos puntos. Y también podría ser. Claro, no está bien. Sí. Bueno, entonces vamos a arrancar. Y ya que estamos, escribimos acá cómo serían las funciones de forma, con las que vamos a trabajar. El m va a ser 2, de manera que va a haber solamente dos funciones de forma. Una es x a la 1 por x menos pi sobre 2. Entonces vamos a tener una función de forma n1 que sería x a la 1, bueno, sería x, y después x menos pi sobre 2. Estoy escribiendo todo esto porque ahora cuando ya lo vean en Scilab, que sepan de dónde salió, ¿no? Bueno, esto por un lado. Y también va a pasar con N2. N2 es x al cuadrado por x menos pi sobre 2. Y recordemos que tenemos antes el operador lineal L definido de esta manera y el P, bueno, todo lo que sigue, ¿no? Bueno, entonces vamos a Scilab. Yo lo codifiqué de esta manera, es un ejemplo, pero lo pueden codificar como ustedes quieran. Yo utilizo las funciones porque entonces ya después las nombro y las escribo una vez y después ya las uso cuando las necesite. Si no, si las copio, me distraigo, me equivoco al copiar y ahí tengo error. Y me dio bastante exacta la aproximación. Los que resolvieron también les quedó así o no llegaron a graficarla. Buenísimo. Estoy esperando a que abra Scilab y ya les muestro cómo sería el código. Bueno, mientras abre, chicos, ustedes hicieron el cuestionario, tuvieron problemas con eso. No, profe, sí, yo lo hice, no tuve problema. Lo único que por ahí el tema de las cifras significativas del redondeo, no sabía si estaban juntando o era con redondeo a las 4 cifras. Ahí me dio un poquito distinto. Bueno, pero eso es, digamos que no es tan importante. O sea, bueno, habría que ver cuánto es la diferencia. Yo creo que usualmente lo que hacen es usan lo que te va dando Scilab con todos los dígitos que tiene, o la calculadora, y al final, para ponerlo ahí el resultado en PEDCO, bueno, ahí le cortan un poco la cantidad de cifras significativas para no poner tanto. Así que si coincide, por ejemplo, con 4 cifras significativas, yo creo que está bien, porque no puede ser tan cercano el valor aunque esté mal. Bien, bien. Bueno, a ver, fíjense,
Lo primero que pongo es clear all porque yo lo que armé acá fue una mezcla. Armé las funciones que necesito, pero a su vez escribí un código, que es, por ejemplo, esta instrucción para armar la matriz K. ¿Sí? Yo armo todas las funciones y después las uso para armar la matriz K. Fíjense que la matriz K siempre es la integral entre 0 y pi sobre 2. Bueno, y el tercer parámetro es una función. Bueno, tengo todas las funciones arriba y después cada elemento de la matriz K lo escribo acá. Entonces es una mezcla, porque hasta acá hay definición de funciones y acá ya es una instrucción utilizando las funciones, ¿sí? Y lo mismo hice acá. Desarrollé las otras funciones que necesitaba y armé, estas son declaraciones de funciones, y acá puse directamente, armé el vector f, ¿sí? Usando esas funciones. Después resuelvo ese sistema y resuelvo el sistema K por A más F igual a 0, por eso para mí el que pasó por el otro de la igualdad es menos F. Y bueno, mezclo, ¿no? Definición de funciones con instrucciones así sueltas. Entonces esto que ustedes ven acá en realidad es un script, no es una definición de funciones, porque tengo una mezcla ahí entre definición de funciones e instrucciones sueltas. Entonces esto es un script. Lo que hago es lo ejecuto todo y después que me muestre el resultado. También yo podría haber puesto solo las funciones en un, después si quieren lo hacemos, pongo solo las funciones en un, en un archivo y después estas instrucciones las voy ejecutando en consola. Y eso también lo podría hacer, ¿sí? No necesariamente tienen que estar mezclados acá. Lo hice así por hacerlo más rápido. Pero después si quieren lo sacamos todo y lo vamos viendo de otra manera. Entonces, como esto es un script y el script se ejecuta tomando en cuenta, cuando uno ejecuta un script, uno le da valores a variables globales que a lo mejor están cargadas con otros valores y si acá no los actualizo se quedan con valores erróneos. Entonces, lo primero que hago es limpiar el valor de todas las variables que voy a utilizar. Por eso la instrucción clear all, que es para limpiar los valores de todas las variables antes de comenzar a trabajar. Esa es la primera instrucción de este script, para limpiar los valores de las variables, y después empiezo a definir funciones, ¿no? Entonces, fíjense, voy a poner acá esto, a ver si lo puedo ver un poquito más de lejos. Va a quedar mejor así, me parece. Sí, les decía, limpio los valores de las variables y arranco definiendo las funciones que voy a usar. Defino la función n1, que es x a la 1 sería por x menos pi sobre 2, sería esta función que tenemos acá. ¿Y cómo la defino? Usualmente uno lo hace esto de otra manera, hace la función n1, tiene parámetro de salida r, se llama n1, parámetro de entrada es x, y ¿qué tiene adentro? Bueno, una sola instrucción que le asigna el parámetro de salida x a la 1 por x menos pi sobre 2. Y después terminaría la función, en function, ¿sí? Uno está acostumbrado a verlo así. Yo, para que no se haga tan largo el archivo y uno tenga una vista más global de todo, en lugar de poner una abajo de la otra, puse una al lado de la otra. Pero si pongo una instrucción al lado de la otra, entonces tengo que separarlas con punto y coma, ¿sí? O sea que escribir esto uno abajo del otro o escribirlo así con punto y coma es lo mismo. Lo puse con punto y coma para que sea más fácil para mirar. Entonces, es más, ahora lo dejo así porque es lo mismo. Bueno, esta sería n1, n2 es esta que tenemos acá, es x al cuadrado por x menos pi sobre 2. Fíjense que en Scilab pi es una constante y las constantes en Scilab se indican anteponiendo el signo por ciento. Por eso dice por ciento pi, porque es una constante y como constante hay que anteponer al nombre de la constante el signo por ciento. Bien, entonces acá definí la función n2 y acá definí, yo directamente voy haciendo ya, como sé que en algún momento voy a necesitar derivada segunda, cuando quiera aplicar este operador L a distintas cosas, fíjense que L es la derivada segunda, y después le tengo que aplicar L a muchas funciones, a nm, a psid. Entonces me voy preparando. Calculo acá, defino estas dos funciones, y acá calculo la derivada segunda de n1 y la escribo, ¿no?
La derivada segunda de n1 es 2. Entonces ya directamente escribo ese valor. Después, derivada segunda de n2. Esto porque a mí se me ocurre hacerlo así, ¿eh? No quiere decir que todos tengan que hacerlo igual. Derivada segunda de n2, como sé que la voy a usar en algún momento, es 2 por x menos pi sobre 2 más 4x. Después calcula acá el operador L, que tenemos acá, este operador L, aplicado a la función de forma n1. Entonces el nombre de esa función va a ser ln1. Pero lo que quiero hacer acá es el operador L aplicado a la función de forma n1. Entonces es la derivada segunda de n1 menos 2 por n1. Y eso es lo que escribí acá. ¿Sí? Acá quiero aplicar el operador L a la función n2. Entonces es L de n2, derivada segunda de n2, menos 2 por n2. Bueno, eso es lo que yo escribí acá. ¿Sí? Estoy pasando en código lo que ya había establecido antes. Bueno, después la función psi, que me quedó como esta, yo como uso una recta, me queda 2pi por x, pero si alguien no usa una recta y usó otra función que pase por esos dos puntos, le puede quedar distinta. Sea como sea, acá escribiría el código correspondiente a esa función, ¿no? En mi caso sería 2 sobre pi por x. Y cuidado, porque no es lo mismo poner 2 dividido pi por x entre paréntesis, ¿sí? Que sin paréntesis. Porque si lo dejo sin paréntesis, va a ser 2 dividido esta multiplicación. Y ahí me estaría cambiando las cosas, ¿sí? Bueno, como en la calculadora. Eso ustedes ya lo trabajan así en la calculadora. Este es psi, y yo sé que en algún momento tengo que hacer L de psi. Entonces ahí también hago el operador L aplicado a psi. Y acá L aplicado a psi sería la segunda derivada de psi menos 2 por psi. Y me quedó de esta manera, ¿no? Porque la segunda derivada de psi es 0. La primera derivada es una constante, la segunda derivada es 0. Y lo que me queda es restar 2 veces psi. Entonces son 2 veces esta parte que es psi. Bueno, lo podría haber escrito así, que sería una alternativa. Y si no, ya que estoy usando nombres de funciones, también podría haber escrito de esta manera. Podría haber dicho que esto en realidad es menos 2 veces, y en lugar de escribir esto, podría haber escrito L de psi, de x. No va a tener parámetro. Bueno, lo podría hacer de una manera o de otra. Después que lo ejecutemos, lo vamos a probar de esta para que lo vean. Creo que sería, sí, en vez de multiplicarlo por L, psi, Sería psi sola. sería psi nomás, no la L. Ah, sí, perdón. Buenísimo. Yo ya me había hecho el lío y ustedes están re atentos. Buenísimo, gracias. Entonces, es psi de x. Después lo probamos de las dos maneras. Bien, después tengo la función p de x, que en este caso es 3 por seno de x, ¿sí? Y después voy haciendo las multiplicaciones ln1 por l de n1 y así. ¿Por qué? Porque me estoy preparando para desarrollar esta parte que tengo acá. Lo vamos a hacer para que se quede más claro, ¿no? Si yo pienso en K, cada elemento de la matriz K, vamos a hacerlo variar. Dijimos que el M mayúscula en este caso es 2. Quiere decir que ¿cómo serían los elementos de K? Voy a poner acá que está más cerquita.
Depende del subíndice que tengamos, van a ir variando. Quiero escribirlo acá para que después ustedes lo vean en el código, ¿no? A mí se me hace más fácil con funciones porque entonces lo asocio más directamente con esto. Entonces va a ser más fácil poner esto así. Sí, por uno abajo del otro es más fácil. Bueno, entonces según lo que tenemos acá, esto K11 en realidad será N1 por L de N1. K12 será N1 por L de N2. K21 será N2 por L de N1 y K22 será en este caso N2 por L de N2. Esto se podría llegar a ser variable, pero es bastante complejo, entonces directamente se les muestro el ejemplo así, que por ahí igual les va a servir y no es tan complejo. Hay cosas inclusive que Scilab no les va a permitir, no tiene tanta flexibilidad con el nombre de la función. Bueno, entonces, pensado de esta manera, yo lo que estoy escribiendo acá en estas funciones, esto en realidad es esta partecita de acá de la integral, preparándome para después integrar directamente. Entonces acá hago N1, L de N1. Bueno, ¿qué es? Es N1 de X por L de N1 de X, que ya definí arriba. Y lo mismo acá, K12 la llamo N1 LN2 y es la función N1 de X por LN2 de X. Y así, como ya la fui armando arriba, acá solo las multiplico y nada más. A mí se me hace más fácil, más ordenadita así que ir escribiendo todo lo que significa cada cosa. Así que bueno, acá tiene ya armadas todas estas partes de las integrales, están todas armadas en estas 4 funciones. Y ahora, si yo quiero obtener K, lo que tengo que hacer es integrar. Y entonces voy a usar en este ejemplo la función int_g. El extremo inferior será 0, extremo superior pi sobre 2, y acá integro la función n1, l1. ¿Por qué? Porque lo que quiero calcular ahí es en realidad esta primer componente, ¿sí? K11. Y en la misma fila tengo K12. Entonces vuelvo a integrar con los mismos extremos N1, Ln2 y así, ¿sí? Entonces armé acá la primera fila con int_g, ya integrando todas estas funciones que tengo armadas arriba, y acá tengo la segunda fila, que también la estoy armando con int_g, y siempre los extremos de integración son los mismos, lo que va cambiando son estas funciones que ya tengo armadas acá arriba, ¿sí? Que ya son multiplicación de funciones a su vez. Bien, entonces voy a parar acá para que vean cómo queda la matriz K. Después les sigo mostrando el resto. Y lo voy a ejecutar. Entonces, tiene toda esta definición. Si voy a consola, que es donde se muestra la salida, y yo ejecutó todo esto, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, ¿cuánto vale K ahora? Ya está cargada, ¿sí? Hizo todas estas cuantitas y ya la cargó. No le pedí que la muestre, entonces no la mostró, simplemente le asignó el valor a la variable y listo. Pero sepan que ya está cargada. Bien. Ahora seguimos con el resto. Sí, lo voy a volver a habilitar. Fíjense que lo que usé fueron comentarios. Bueno, tengo que armar el vector F. Y con el mismo criterio voy a armar F. O sea, si uno va desarrollando esto y hace variar el L, bueno, me generará las componentes del vector F. En este caso, ya lo vimos. Entonces ahora cada una de las componentes del vector F serán de esta manera.
pero la verdad que estaría bueno que el otro quedara por las dudas. Así que voy a dejar esto de acá. Total, esto no ocupa mucho espacio. Y tengo acá dos componentes nada más. Como es un m mayúscula igual a 2 y lo que pidió el ejercicio, acá tengo solo dos componentes. Bien, la primer componente de este vector es F1 y es N1 por L de psi más N1 por P. Y acá la segunda componente F2 será N2 por L de psi más N2 por P. Bueno. Eso es lo que se hace en esta parte, ¿sí? Estoy haciendo N1 por L de psi, que es esta partecita de acá, y bueno, hago la multiplicación de las funciones. Ven, a mí se me hace más fácil esto que volver a escribir lo que significa lo que es cada cosa. Después tenemos acá lo mismo con N2, y después N1 por P, y N2 por P. Y se me hace más fácil así porque entonces yo pongo P una sola vez y después me olvido de lo que es. Y de hecho, en otro ejercicio, si tuviese que aplicarlo a otro ejercicio, se me hace más fácil reutilizar líneas de código, ¿no? Bueno, entonces ya está definido todo lo que voy dando las integrales. Lo que tengo que hacer ahora es integrar. Entonces acá aparece el vector F. Nuevamente usé int g, los extremos son los mismos. Y usé las funciones que tengo que integrar, ¿no? Nada más que acá la primera fila en realidad es un solo elemento, que es la suma de estas dos integrales, y la segunda fila es otro elemento, que es la suma de estas dos integrales. Las funciones que voy a usar acá como parámetro, ya las escribí acá arriba, ¿no? Bien, entonces lo que escribí ahí fue esto, eso es lo que pasé acá, lo resuelvo y ya arma el vector F, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto hasta acá, y me voy a consola, también sé lo que es F, ya está armado, ¿sí? No lo mostró porque tendría que haberlo puesto disp F o disp K, pero no se lo pedí, solamente que le asigne el valor a la variable, nada más. Entonces ahora, si hubiese querido lo hago, pero bueno, no lo quise hacer y lo dejé así. Bueno, ahora, Profe, fíjense. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Cuando ponías disp F, por ejemplo, era cuando le das a ejecutar y directamente te aparecía F, ¿no? Claro, te lo muestro por consola. pantalla. Sí, es así. Mira, si vos, yo voy a borrar esta pantalla. La voy a limpiar, que quede la consola limpia, así sin nada, ¿no? Y ahora tengo este código y suponete que yo digo, bueno, le estoy diciendo acá, asignale esto a la matriz K. Y ahora le voy a pedir que la muestre. Entonces le voy a decir disp K. ¿Qué estoy diciendo cuando digo disp K? En realidad es display K, que significa mostrar la matriz K, ¿sí? Entonces una cosa es asignarle un valor y otra cosa es decirle a la máquina mostrar la matriz K. Acá le estás diciendo asignarle tal valor y en memoria queda asignado. Y acá te está diciendo mostrar por la pantalla K. Son instrucciones distintas, ¿sí? Entonces si yo ejecuto esto, ¿ves? Sí, bueno, ahí ya estoy contando el final, porque ya se armó el... a ver, ¿qué hice acá? Vamos a llegar hasta acá, hasta acá. Y ejecuto de nuevo. Bueno, ¿ves? Ahí directamente me muestra la matriz K. ¿Por qué? Porque... Sí. Y ahí puede preguntar F, se lo daría. Sí, te lo da, pero tenés que preguntarlo, porque cuando Claro, no le en el puso el disp. código...
Claro, en el código no hay un disk. En este caso lo da, ¿sabes por qué? Porque quedó cargado de antes. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a ejecutar todo, esto no. Y sí le voy a pedir que limpie el valor de todas las variables. Entonces voy a hacer... Entonces yo pregunto por acá. Ah, no debería estar ahí. Clear K. Y que limpie también el valor de E. Bien, ¿ves? Ahí no conoce K ni conoce F. Está todo limpito. Ahora me voy a ir acá al código y le voy a decir, bueno, vamos a cargar la matriz K y le vamos a pedir mostrarla por pantalla. Al F lo cargamos nada más y no le pedimos mostrarlo por pantalla. ¿Sí? Entonces yo ejecuto esto. ¿Qué va a pasar? Me muestra la matriz K, porque yo se lo pedí. Y el F no me lo muestra, pero sí hubo una instrucción que le pidió que asignara los elementos de F. ¿Sí? O sea que el F está cargado, nada más que no lo mostró porque yo no le pedí que lo mostrara, no le hice un disk. Entonces, en este caso, si yo digo F, me tiene que mostrar los valores, pero me los muestra porque yo le pido que los muestre. Si no, no los va a mostrar. Los tiene asignados en la memoria y nada más. ¿Sí? O sea que fíjense que una cosa es asignarle un valor a una variable y otra cosa es pedir que lo muestre por pantalla. Si bien lo tiene... Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, entonces, sigamos con el código. Ya armé K, armé F. O lo podemos agregar que lo muestre. Y ahora resuelvo el sistema, ¿no? Mi sistema, este que vemos acá, acuérdense que es K por A más F igual a 0. Y el F que tengo armado acá, que estos son los elementos, corresponden a un F que está de este lado de la igualdad, ¿sí? O sea que si yo quiero resolver este sistema, en realidad lo que voy a querer resolver es el sistema K por A igual, como paso este parámetro de igualdad, es menos F. Es menos F. Y este F es el que tengo definido acá. ¿Se entiende? Porque ahí puede haber lío de signos. ¿Entienden por qué resolver? Bien. Entonces, esto es lo que yo estoy resolviendo en el código. Y en el código es, los coeficientes A serán K barra invertida menos F. ¿Por qué? Porque lo pasé por el otro lado de la igualdad. O si no, sería inf K por menos F. Otra forma de hacerlo. Bueno, acá tendríamos el sistema resuelto. Lo que podemos pedir hasta acá es que nos muestre los valores, lo que vamos a obtener hasta el momento, y parar ahí, ¿no? Esta función yo la voy a sacar de acá. Y les voy mostrando hasta acá. Hasta acá resuelvo el sistema y ya debería mostrarme K, F y A. En realidad voy a agregar un cartelito porque si no, no sé qué me está mostrando. Acuérdense que disk muestra desde el último parámetro hasta el primero. Va a mostrar primero este cartel y después este. Muestra al revés. Acá le voy a pedir que muestre un cartelito que diga F para saber qué está mostrando. Fíjense la diferencia. Una cosa es el cartelito este que le estoy diciendo mostrar un cartel con la letra K. Y otra cosa es la K solo que tiene que mostrar el contenido de la matriz K. Lo mismo con los demás. Bueno, si ejecuto esto, debería estarme mostrando las tres cosas que necesito. Tiene un error en el plot, que quedó por ahí un comentario. Ay, quiero que todo eso no lo haga todavía. Así que ahora sí ejecuto de nuevo. Y ahí tenemos, ¿ven? Esa es la matriz K, el vector F y los coeficientes. Los coeficientes A es un vector que tiene estos dos coeficientes, ¿no? Entonces yo voy a hacer referencia a estos elementos para armar la función aproximada.
Fíjese, cuando armo la función aproximada, la phi aproximada, bueno, acá no se llama phi, se llama z, ¿no? El nombre no sería el mejor. Bueno, se lo cambio. Esta es la z aproximada y esa va a ser la función psi de x más a1 por n1 más a2 por n2. Esa es la función. Y después voy a armar un vector x con las x mayúsculas para que no se me mezclen con las x minúsculas, que va a ir desde 0 hasta pi sobre 2, que es el dominio, que es omega, ¿no? Y van a ser puntos a una distancia de 0.01 uno del otro. ¿Sí? Se generan esos valores. Igual ahora les voy a mostrar ese vector x que va a quedar ahí, para que sepan lo que voy a graficar. Vamos acá. Está definida la función zprox. Y ahora fíjense los valores de este vector, que son los puntos del dominio sobre los cuales voy a calcular los valores de las ordenadas para después graficar. Entonces, vamos acá. Y dale. Es porque me olvido de abrir el comentario. No, lo que me olvidé fue de guardar. Y ejecuto. Y voy a la consola. Ay, qué raro. Porque no tiene un plot acá habilitado. Ah, porque tiene uno de más. Ahí está. Me ibas a decir eso, ¿no? Sí, y creo que el display no tiene la X mayúscula y minúscula, o no importa. Ah, no, porque está entre comillas, no dije nada. Sí, este es un cartelito y el Sí, sí, otro es el vector. es la variable, sí. Sí, exacto. Bueno, entonces ahí estamos. Estos son los que ya habíamos visto y estos son los componentes del vector x. Son valores que van desde 0 hasta pi sobre 2, ¿sí? A una distancia cada uno del otro de 0.01, ¿sí? Entonces, para cada uno de estos puntitos del dominio se van a generar las ordenadas. En mi caso, yo estoy graficando. Una ordenada va a ser con la función real y el otro con la función aproximada, para ver la diferencia, ¿no? Pero las abscisas van a ser las mismas, que son esas del vector x. Entonces, voy a hacer una repetitiva que va a ir desde 1 hasta la longitud de x, es decir, la cantidad de componentes que tiene este vector x, ¿no? Si yo miro acá, length de x de 158. Quiere decir que este vector x tiene 158 elementos. ¿Ahí está? Entonces va a haber una repetitiva que va a ir desde 1 hasta 158. Cuidado porque para Scilab no es lo mismo X mayúscula que X minúscula, hace esa diferencia. Bueno, entonces acá voy a utilizar otro vector y que me va que va a guardar los valores de la función exacta. Y habíamos dicho que la función exacta era, acá estaba la solución, seno de x, ¿sí? Podría haberla escrito aparte como una función aparte, pero como es tan simple, directamente puse seno la puse acá la función seno. Y acá, esto es aplicado a una componente del vector x. Cuidado, no ponemos acá todo el vector x, porque esta función seno está esperando recibir un elemento, no un conjunto de elementos como es el vector x, ¿sí? Entonces, es x sub i, no todo el vector, porque lo que mando acá es un elemento, no todo el vector. Por eso me recorre todo el vector, tomando elemento a elemento, a eso le calculo el seno, y eso es lo que guardo en el elemento iésimo del vector i, ¿sí? Y la misma historia con la aproximada. Va a haber un vector que va a ser i aprox, y va a guardar los valores que me devuelva la función aproximada. Zprox es esta que tengo definida acá arriba, y el parámetro va a ser un valor x, ¿ven? Uno solo. Y ese solo es el elemento iésimo del vector x, el x sub i, no el vector completo.
Suele ser un error común que a veces uno confunde un vector con un elemento del vector y entonces ahí da errores de SILAB porque está esperando un elemento y le vienen los 258, entonces ahí es donde hace conflicto. Pero si uno lo indiza, es un elemento. Bien, entonces yo aproveché la misma repetitiva para cargar un vector con los valores de la función exacta y con los valores de la función aproximada, ¿sí? Y después lo que hago es, bueno, puedo parar acá y mostrarle los valores que tienen esos dos vectores. Les muestro acá el vector I. Y que le puse una chiquitita, no, es grande. No, estaba bien. Y también les muestro el valor que tiene el vector I aprox. Bueno, a ver. ¿Ven? Bueno, estos son varios, pues son 258 elementos. Acá están cargadas todas las ordenadas de la función exacta en I, una para cada uno de los puntos de X, y en I_aprox están guardados todas las ordenadas de la función aproximada para cada uno de los elementos del vector X. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos del vector X? Ya los vimos en estos que tenemos acá. Que son, son 158. Dije 258 está más, son 158 elementos. Bien, después lo que me queda es dibujar. Entonces, voy a graficar una primera terna con los valores de las abscisas, que son X, ordenadas, que están guardadas en Y, y eso quiero que lo grafique en color negro. Entonces, bueno, pongo entre comillas K. Después, la segunda terna, que es lo que va a mostrar también en la misma gráfica, está compuesta por las abscisas, que son X, las ordenadas, que están guardadas en I_aprox, y eso quiero que lo pinte en color rojo. Entonces, entre comillas, va R. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora tendría que graficar, además de todo lo que hicimos arriba, tiene que graficar. Ahí está. Ese es el gráfico que tengo y es el que seguro le dio a los chicos que lo hicieron. ¿Les quedó así el gráfico? Bueno, no se nota ahí casi la diferencia porque no se nota casi la diferencia porque claro, están casi superpuestos los dos. Pero lo que quisiera es acercar el área. Sí, bueno, se nota igual ahí un poco alcancé la a hacer. diferencia esta de color. ¿Cómo? Nada, No que se escucho. notaba un poco la diferencia de color en las rectas. Va, en las curvas, perdón. Ah. Bueno, y si no, acercando el área, ven ahí se ve el trazo rojo y el trazo negro. Si uno se acerca, se tiene que ver. A ver, lo que me dice, vista original. Pero si yo acerco, ahí está. Ven, ahí está. Ahí se nota. Y me puedo acercar un poquito más. Tengo que armar este cuadrito donde necesito y después clic. Y ven, ahí se va. Claro, pero es una diferencia muy chiquita. Bueno, pero esto sería. Nos quedó probar acá. Que yo les decía, puedo hacerlo así o directamente llamando a la función sí. Vamos a hacerlo para que veamos que pasa lo mismo. La ventanita, la cierro, ejecuto y debería ver lo mismo. Sí. Es que puede hacerse de una manera o de otra. Y también
Les decía, yo como era tan fácil la función exacta, directamente la puse acá. Pero podría haberla definido para ser más ordenada, ya que defino la aproximada, podría haber definido la exacta. Y bueno, le puse I, pero debería llamarse Z. Supongan que esta sea la función Z exacta, y Z exacta es seno de X. O sea que si yo acá, en lugar de poner seno de X, podría haber puesto función Z de X de Y. Y debería dar exactamente lo mismo. Si lo quiero hacer más prolijo, ¿no? Vamos a cerrar esta ventana y si lo ejecuto debería estar viendo lo mismo. Sí, veo lo mismo. Bien, puedo hacerlo de esta manera. Y yo no elegí muy bien los nombres porque en realidad no debería ser I, debería ser Z, pero bueno, y es lo que genéricamente uno usa para las ordenadas, ¿no? Así que bueno, se me ocurrió a mí hacerlo de esta manera. Me parece a mí que es más fácil definir las funciones porque uno las define una sola vez y después ya las utiliza, las multiplica, las integra y listo. Pero las escribe una sola vez. Y de paso, es interesante porque puede servirme para otro ejercicio y simplemente modificar algunas cosas. Entonces el resto me sigue sirviendo. Ojo porque después hay cuestiones de signos, de coeficientes que puedan estar por ahí dando vueltas. No se puede usar con plantillas así nomás y cambiar pocas cosas, hay que mirar el detalle bien. Pero me pareció más reutilizable. Podrían haber utilizado directamente todo esto que tienen acá adentro en cada función y hubiese funcionado bien. Pero bueno, esta fue mi manera, que me pareció más simple para elaborar. Bueno, ¿dudas de esto, de lo que sea? Yo por ahora no, profe, se entendió re bien. Bueno. Y está buenísimo, gracias por mostrarlo así, porque cuando yo iba haciendo el cuestionario iba corroborando con el programa, iba cambiando cada vez la función y era muy largo, o sea, no tenía mucho sentido. Pero ahora veo de esta forma y está muchísimo mejor. Bueno, ¿te sacaron foto en el código o quieren que lo muestro? Igual ustedes pueden cambiar cosas, pero si quieren ahí lo pongo para que le saquen foto. Profe, yo tengo una duda. Cuando puso la función, ¿dónde estaba la línea que cargó? Que era la original, que puso el seno de X. Esa sería la Z de X, ¿no? Al principio es Claro, la Z de X. Sí, que sería porque la que verifica la ecuación. Esa. eso, es la solución exacta que verifica esta ecuación diferencial. Sí, sí. Y ahí en el gráfico nosotros estamos graficando las dos soluciones de esa ecuación. Sí. Ajá. En Aproximada y negro, fíjate, en esta terna que estás graficando en negro, acá simboliza el negro, estás representando la función exacta. Y en rojo, que por eso tenés el R acá en esta terna, estás representando la función aproximada. Viste que por ahí no se nota mucho porque están casi superpuestos. Pero uno puede acercarse un poquito. A ver, acercar. Sí, sí. O por ahí también se podría ahí directamente cambiar el plot, cambiarle un poquito la ventana y capaz que deja justo el cuadradito ese. Ah, no, mira, estaba haciéndome conflicto de gusto porque con la ruedita del mouse ya lo También logro anda. mejor. Sí. Sí, sí. Estoy haciéndolo con la ruedita del mouse y simplemente con el mouse desplazo. Ahí está. Es con el mouse lo desplazo y con la ruedita le doy aumento. Y ahí se nota bien. Claro. La raya negra es la de la
de la exacta y la roja de la aproximada. Ahí se nota bien. Ah, mira, no me acordaba. Profe, y si vamos a los extremos de esa curva, deberían de coincidir, ¿no? Sí, Porque a no ver, tenemos miremos. residuos. Miremoslo. Bueno, ahí debe haber un valor infinitesimal, y bueno, por eso queda el gráfico ahí medio distorsionado. Pero se supone que dan lo mismo. Sí, Ah, bueno, sí. es un tema de gráficos, pero debería estar justo. Bueno, acá se ve mejor, ¿ves? Ahí sí se ve una pequeña diferencia, acá se ve exacto. Pero es por la forma en que grafica, porque acá si viajamos por la función, vemos las dos líneas separadas, y cuando llegamos al final, me falta bastante para llegar al final, la verdad. ¿Dónde está? Ahí. Nos venimos por acá. Y ahí, ¿ves? Acá es donde termina. Ves que están separaditas acá y acá convergen en un valor. Lo que pasa es que si uno empieza a agrandar más y más y más, bueno, se empieza a correr un poquito por una cuestión de los píxeles que pinta cuando hace la gráfica, pero en realidad el valor es el mismo. Claro, genial. Sí. Así que bueno, esto sería, no sé si le sacaron fotos o si no avísenme para que lo dejo ahí para que lo saquen. Y usen esto, o sea, usen Silab, si no quieren usar int.g, usen Integrate o lo que sea, pero no hagan las cuentas a mano porque es una cosa bueno, si alguno maneja otro software que también hace todos estos cálculos y se les hace simple, bueno, también, pero está hecho para que sea de esa manera, ¿no? Porque si no esto es eterno, ¿no? Profe, ¿no podés hacer eso de seleccionar el código y pegarlo en el chat? ¿Funciona? ¿O Seleccionar no? el código y ponerlo en chat, sí. A ver, probemos. No lo intenté, pero hacemos. Me parece que no me deja, ¿o sí? Sí, sí me dejó. Buenísimo. Ahí está, ahí lo pueden Genial. copiar y pegar de ahí. Gracias. No, de nada. Pero prueben otras variantes ustedes, porque bueno, esto es lo que se me ocurrió a mí, pero Sí, pero está bueno como para tener como base también. sí, una referencia. Claro. Y yo lo que había hecho, me había tomado el trabajo de poner cada elemento en una parte, usted hizo en toda una línea toda la matriz. Y yo había hecho el 1-1, el 1-2, el 2-1, el 2-2, y ya tenía eran como 6 líneas más por cada elemento. Claro, Cuando, porque fuiste cargando al uno a usar uno el los integral. elementos de la máquina. Claro, Sí. usaba función tanto para el K. Ahí. Mm. Vos hiciste K, paréntesis, 1, 1, vos hiciste así. Dijiste K, 1, No, coma 1. ¿Eh? usé un for, usé un IJ, y ahí los. Sí, lo que pasa es que hay que ver cómo está armado, porque el nombre de las funciones no permite una variable que vaya variando. Mm, Tendría que ver cómo lo hiciste. A ver, ¿querés mostrarlo ahora? ¿Lo tenés ahí? No, porque no lo terminé. Pero yo lo había pensado con el K, un IJ, y después que vayan de uno. Igual era de 1 a 2, no era mucho, lo podría haber hecho así. Sí, no, está bueno pensar en una repetitiva porque después lo generalizás al M, eso es bárbaro. Lo que pasa es que, fíjate que, por ejemplo, acá los nombres de las funciones, que variaría solamente estos numeritos de acá, no hay manera de hacer variar eso. O sea, no hay manera de cambiar, hacer variar el nombre de la función, ¿viste?
Entonces, por ahí uno tendría que, si uno quisiera hacer todo esto para ponerle una repetitiva, y bueno, yo lo que haría sería, diría, bueno, armo una sola función, pensando en una repetitiva, porque no me deja modificar el nombre, o sea, no puedo cambiarle el nombre con subíndice. Entonces yo podría poner así, y que entren acá los parámetros L y M, ¿no? Y entonces esto, se me ocurre, no lo estoy pensando ahora, si quiero hacerlo con una repetitiva. Entonces yo diría, bueno, sí, por ejemplo, L es igual a 1 y además M es igual a 1, entonces el R que voy a devolver va a ser igual a esto. ¿Sí? Estoy pensando ahora en armar una repetitiva. Igual como lo hicimos, les va a Sí, sí, funcionar. no. Es Estoy, más prolijito así como lo hizo usted. sí, me pareció que era más simple, pero si pensamos en una repetitiva está muy bueno pensarlo, no se los quise complicar de entrada, pero tendría que ser algo así, porque no me deja cambiar el nombre de la función. Entonces yo podría hacer así y después repetir esto. Eso es lo bueno de la programación, que hay varias maneras de hacer. Yo podría decir acá, Ahí le suponete, vas cambiando 2, 1, 2, y así. claro, entonces acá iría este código, acá iría acá iría, todo pensando para armar una repetitiva. Igual si pienso en una repetitiva, el M mayúscula también tiene que ser variable. Sí, no, pero ahí ya se está yendo Sí, muy engorroso. se va complicando, por eso lo que quise hacer así de entrada, pero no es que no se pueda, se puede, lo que pasa es que ya se agregan cosas para complicar. Pero les muestro. Bueno, entonces quedaría así, ¿no? Entonces ahí sí vos podrías decir, en lugar de armar la matriz así, yo puedo hacer una repetitiva con un i que vaya desde 1, en este caso hasta 2, y una repetitiva adentro un j que también vaya de 1 hasta 2, también tiene que tener un end acá, al inicio, y acá adentro vos podés hacer esta integración acá, y lo que estás cargando es el elemento acá de la fila I, columna J, y lo que estás cargando es esto, porque los términos de integración siempre son los mismos, y llamo la función n, l, n, y con los parámetros x va a ser un parámetro, y después el L sería I, y el M sería J de esta repetitiva, ¿no? Entonces, con todo esto, vos estarías haciendo, para que lo ordene un poquitito, no lo probé esto, pero sí. Entonces, esto, que nosotros definimos las funciones ya y las usamos ahí, que es más fácil de ver, se podría haber hecho de esta manera, definiendo una función genérica para todos los casos y haciendo así. Y después que esto esté andando, pues sí, bueno, ahora el M mayúscula lo pongo genérico y me fijo cómo lo puedo hacer. O sea, sí se puede, lo que pasa es que va agregando complejidad. A ver, quiero ver si esto está funcionando bien. Suponete que yo ya no armo más la matriz de esta manera, sino que la voy a armar de esta manera. Y entonces lo que voy a mostrar es después esta repetitiva. A ver qué está haciendo esto. Ah, me faltó cerrar un paréntesis.
Indefinida variable X. Ah, claro. La 40 dice. Sí, porque en realidad, claro, cuando integro acá, es el nombre de la función, no el X. R. No tiene que aparecer. Lo que pasa es que esto tiene parámetros. Indefinida variable M. No, si es este el parámetro acá. Ah, porque este no tendría que ir. No, está bien, profe, igual si. De última Habría que le sigo pensarlo. buscando la vuelta yo y Sí, después lo ve con consulto. integrante podría ser más fácil. Porque esto podría ser así. Y integrante. Aquí no me acuerdo los parámetros. Ah, no, porque acá hay que tenerlo como, no puedo pasar acá una función, que tiene que estar entre comillas, y ya hay que convertir un string y todo. Estos serían. Vamos a poner acá. Y la función que quiero integrar tiene que ser esta función. No me acuerdo por qué me había dado mal el. Ah, lo que pasa es que acá sí o sí va a necesitar tener los parámetros y j. Y cuando le ponga ahí parámetros no me lo va a tomar. Sí, bueno, habría que pensarlo mejor. Pero es más Sí, complejo para poder sí, es hacerlo. más. Por ahí lo planteo primero en lápiz y después lo pruebo en el código, pero Sí, medio igual engorroso. después lo voy a mirar y les comento para la clase que viene a ver cómo podríamos hacer esto con una repetitiva. Que no me está aceptando esto con parámetros, ese es el problema. Y esta entrada la necesito sí o sí. Claro, Está bien, me agarró está bien, no porque hay no. problema, bro. Así que bueno, habría que verlo si se complica esto. Se complica porque no me deja modificarle el nombre y entonces así ya ese parámetro aparece medio. Pero voy a mirar bien el detenimiento para la clase que viene. Pero sí, se podría hacer. Habría que buscar la manera de hacerlo. Bueno, qué extraño porque claro, no me deja poner una función con parámetros acá, ese es el tema. Sí. Bueno, después lo voy a mirar bien. A ver si existe alguna manera de poder hacerlo o no nos queda otra más que hacerlo así. Bueno, fuera de esto que es de programación, que lo voy a mirar para la clase que viene para decirles si se puede o no se puede y si se puede, cómo lo podríamos hacer. ¿Tienen alguna duda, algo? Bueno, estamos 10 minutos más para eso. Por mi parte, no, profe. Ya con eso ya voy a ir a ver qué puedo hacer con el SIRAP. Nada más. Bueno, Sí, yo por bueno, ahora tampoco, profe. Muchísimas gracias. no hay por qué. Nosotros nos quedamos ahora hasta las 9 y bueno, ya los que no tengan dudas los libero.